El juego del poder y el capital, vamos a hablar acerca de una gran teoría llamada socialismo científico. Vamos a ponernos un poco en contexto. Mis compañeros Sandra y Mario Neri me estarán apoyando. Estamos justo en el siglo XIX, en medio de la revolución industrial. Hay mucha gente que va del campo a las ciudades en busca de trabajo y se encuentran con que trabajo sí hay, pero en condiciones inhumanas, insalubres. Tienen que aguantar castigos corporales, jornadas de trabajo súper largas, sueldos indignos que no alcanzan para nada y malas condiciones de vida. Esto hace que los grandes pensadores de la época, tales como los socialistas utópicos o, en este caso, los socialistas científicos, busquen el cambio. ¿Qué tipo de cambio es el que van a ir buscando? ¿Qué es exactamente esta teoría? Bueno, pues es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales que pretenden criticar la filosofía que se había hecho hasta este momento. Marx cree que la filosofía en este punto es muy bonita, habla del mundo, lo explica, pero esa no es la finalidad de la filosofía. La filosofía debe buscar un cambio social y esa es la crítica que esta teoría hace en su contexto social. Esta teoría se apoya completamente en la dialéctica de Hegel. Dentro de las críticas que abarca, también hace una crítica a la religión, a la que denomina el opio del pueblo, ya que la religión nos alieniza a la sociedad, al igual que el trabajo. Pero, ¿por qué el trabajo? Muy fácil. El trabajador está alienizado, pero no posee nada. No posee su tiempo, no posee su salud, ni siquiera posee lo que fabrica todos los días en su lugar de trabajo. En esta teoría que dice que solo mediante la revolución el mundo puede generar un cambio, tiene que ser un cambio de clases sociales. Estas clases son las que nos van a llevar a la lucha. Según esta teoría también, cada etapa histórica está conformada por sus propios eslabones, por sus propias relaciones económicas. En este momento del siglo XIX se vive la explotación del oprimido, también llamado trabajador, por el opresor, patrón, capitalista. Lo que se va a buscar es la evolución al socialismo y, por último, terminar con los bienes privados y las clases sociales. Esto solo se puede conseguir mediante la dictadura del proletariado. Se dice que este es un trabajo científico sentando las bases en Darwin. Pero la realidad es que, aunque podríamos decir que hay leyes que se tocan, no es una ciencia cierta y no debemos caer en el error de la Rusia prerevolucionaria de pensar que es casi como ir a catecismo leer a Marx. Carl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818
en Treveris, una ciudad dentro de Prusia. Su familia es de origen judío, pero en 1824 se habían convertido en el protestantismo. Su padre era abogado en la misma ciudad de Trevis. En dicha ciudad cursó sus estudios de bachillerato. Posteriormente inició sus estudios universitarios en Bonn. Proseguiría estudiando en Berlín, donde se dedicó al estudio de la historia y la filosofía, concluyendo en 1841. Para 1842 es contratado por la Gaceta Renana, la cual se dedicaba a cuestiones políticas, comerciales e industriales, llegando a ser jefe redactor, actividad que lo pondría más en contacto directo con los problemas políticos y sociales de la época alemana. La consecuencia de este nuevo contacto fue el de un profundo análisis de la realidad política y social. Debido a sus publicaciones, es extraído a Francia en 1843. Ese mismo año se casa con Jenny von Westphalen, una joven perteneciente a la nobleza prusiana. Es expulsado de Francia en 2 ocasiones, la primera en 1845 y otra en 1849, dirigiéndose a Londres, donde establecería su residencia. Es en esta ciudad donde desarrolla su intensa actividad intelectual, más específicos en el Museo Británico, lo cual lo llevaría a la realización de su obra cumbre El Capital. Marx fallece el 14 de marzo de 1883, siendo enterrado en el cementerio londinense de Highgate. Contextualización al sistema capitalista. A finales del siglo XVI ocurrieron grandes cambios que sustituirían la estructura feudal por una nueva, la del capitalismo. Algunos de estos grandes cambios fueron las revoluciones burguesas, un elemento importante para entender la transición del feudalismo al capitalismo, ya que lograron acabar con el poder de los señores feudales e instauraron el poder de la burguesía. Otro de estos grandes cambios fueron los descubrimientos geográficos, que permitieron el desarrollo del comercio, basado en mercancías. Este desarrollo tuvo una ampliación de la producción y de la productividad en los centros artesanales, desarrollando así el capital comercial. En el capitalismo existen 3 formas históricas básicas para la producción de mercancías. La número 1 es la producción mercantil simple, que no es más que la producción de mercancías basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo personal. Otra de ellas es la manufactura, es decir, la producción netamente manufacturera, o que etimológicamente quiere decirnos hecho con la mano. La tercera fase es la producción maquinizada, cuando los trabajadores se dedican a un solo proceso o procesos conexos de la producción, aumentando así la especialización del trabajador. Siguiendo con el sistema capitalista, este ha atravesado por 2 fases históricas. La primera de ellas es la fase premonopolista, que abarcó del siglo XVI al último tercio del siglo XIX. La fase premonopolista o de libre competencia se basa únicamente en la competencia entre capitalistas. La segunda fase, imperialista o monopolista, es una fase posterior al capitalismo, dominada por los monopolios, la concentración del capital y el dominio de las fuentes de materias primas. Esta fase se caracteriza porque implica la dominación de unos países sobre otro.
La fase imperialista abarca desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Para finalizar con la contextualización del sistema capitalista, definiremos que el capitalismo es un sistema económico en el que los poseedores del capital son dueños de los medios de producción y que se basa en el desarrollo del comercio, del mercado y de una economía monetaria. El único fin de los capitalistas es buscar obtener ganancias de la producción y no la satisfacción de las necesidades sociales. Por último, definiremos el concepto de capital, ya que es la principal característica del sistema capitalista, y no es más que la relación social de producción entre quienes poseen los medios de producción y la clase obrera, quienes les venden su fuerza de trabajo. Los socialistas utópicos, en medio de las convulsiones sociales que la irrupción del capitalismo causaba en la sociedad industrial, los pregoneros de la libertad de industria, de contratación y de comercio se enfrentaron con los de la igualdad de oportunidades y de acceso a la renta social. La fuerza que generaba las riquezas, en pocas palabras, los obreros, recibían solo lo necesario para sobrevivir y tal esfuerzo se hacía en condiciones deplorables. Quienes comenzaron a impugnar el orden capitalista fueron los socialistas utópicos. Pensadores franceses como Claude Henry, Comte de Saint-Simon y Francois-Marie Charles Fourier abogaron por la paz bucólica, subvertida en la industrialización de la ciudad. En Inglaterra, Robert Owen, que pasó de obrero a propietario de una fábrica textil, estableció un modelo comunitario, humanizando las relaciones laborales. Aunque no tuvo éxito en sus propuestas y emprendimientos, su filosofía materialista, expuesta en el libro Un nuevo mundo moral en 1834, donde reflejaba la inquietud en la lucha por la organización de sindicatos y el nacimiento del cooperativismo, influyó más adelante en Karl Marx. Los socialistas utópicos no querían revolucionar la sociedad industrial, sino cambiar, mediante la acción responsable de las clases acomodadas, la injusticia distributiva. Socialistas, como Sismondi de Sismondi, comenzaron a criticar a los economistas clásicos. Los socialistas ingleses afirmaban que la causa de la miseria de los obreros era que los capitalistas pagaban por su trabajo menos de lo que ese trabajo producía. Esto, junto con el cuestionamiento de la desigualdad, traerían como resultado la explotación de la clase social trabajadora. Todos estos antecedentes del socialismo sirvieron de gran influencia para que Marx escribiera su obra El Capital, o donde el núcleo de su proyecto está reflejado en el subtítulo del libro, es decir, una crítica a la economía política. En su obra logra descubrir a través de las teorías las estructuras invariables y comunes a las diferentes fases históricas del capitalismo como modo de producción. En su estudio económico, Marx establece la teoría del valor, donde coincide con Smith en que el trabajo es el único productor de riqueza. También coincide que existe el valor de uso y otro de cambio de las mercancías, pero de diferente enfoque. Marx descubre en teoría que el valor de cambio de una mercancía se mide según la cantidad de trabajo humano abstracto necesario para producirla, siendo el trabajo humano abstracto el gasto de energías que los individuos emplean a cualquier trabajo útil que produce mercancía. En su obra también explica la teoría de la plusvalía. En el capitalismo,
El trabajo se compra como si fuera una mercancía. El trabajo produce más que lo que cuesta su reproducción. Es decir, el salario es lo que cuesta la reproducción de esa mano de obra. Comer, beber, vestirse, etc. Eso es la plusvalía, la diferencia entre lo que el capitalista paga por el trabajo humano y la ganancia que obtiene al transformar el producto en dinero. Para Marx, el plusvalor es lo que permite que se lleve a cabo la acumulación de capital. De otro modo, se mantendría constante. De modo que la explotación debe verificarse a lo largo de toda la dinámica de un proceso que está signado por la competencia, la cual impulsa los salarios al alza según la ley de la oferta y la demanda. Marx descubre en teoría que el valor de cambio de una mercancía se mide según la cantidad de trabajo humano abstracto necesario para producirla, siendo el trabajo humano abstracto el gasto de energías que los individuos emplean a cualquier trabajo útil que producen. En su obra también explica la teoría de la plusvalía. En el capitalismo, el trabajo se compra como si fuera una mercancía. El trabajo produce más que lo que cuesta su reproducción. Es decir, el salario es lo que cuesta la reproducción de esa mano de obra. Comer, beber, vestirse, etc. Eso es la plusvalía, la diferencia entre lo que el capitalista paga por el trabajo humano y la ganancia que obtiene al transformar el producto en dinero. Para Marx, el plusvalor es lo que permite que se lleve a cabo la acumulación de capital. De otro modo, se mantendría constante. De modo que la explotación debe verificarse a lo largo de toda la dinámica de un proceso que está signado por la competencia, la cual impulsa los salarios al alza según la ley de la oferta y la demanda. Marx, en su obra, también nos expone el concepto de monopolio. Nos dice que es una de las formas ideales del capitalismo. En él, los capitalistas están en condiciones de fijar el precio debido a la ausencia de competencia, con lo que un alza de los salarios se traslada al precio final. También nos habla sobre la lucha de clases. Esta lucha es el principal motor de los cambios históricos y se origina en la división de la sociedad entre explotadores, es decir, la oligarquía, y los explotados, los obreros. Para Marx, sí existe el antagonismo de clase, también existe la confrontación entre ellas. Para Marx, esa lucha comienza siendo económica, para luego transformarse en una lucha política y terminar siendo una lucha armada. Federico Engels, este filósofo alemán, nacido el 2 de noviembre de 1820 en Prusia, Bremen, mayor de una familia adinerada, propietarios de fábricas de textiles de algodón en Bremen y Salford, estas metrópolis industriales en expansión. Durante la primaria desarrolla un interés por la poesía. Sin embargo, su padre tenía otros planes para él y lo envía a la ciudad de Bremen, donde tenían otras fábricas, para ser aprendiz mercantil. Sin embargo, en este tiempo es cuando empieza a tener contacto con la filosofía de Hegel. En 1841, Engels hace un viaje a Berlín para realizar su servicio militar. Sin embargo, empieza a entrar a grupos hegelianos y a tomar conferencias de las universidades, influencia que más tarde se verá reflejada en sus ideas. Esta alianza va a ser crucial, ya que en este viaje Engels va a conocer a una joven trabajadora llamada Mary Burns, esta que lo va a introducir a barrios obreros donde ni siquiera los burgueses se atreven a entrar a cobrar sus alquileres. En esta, Engels va a observar la total falta de salubridad, pozos sépticos con animales muertos,
casas tan pequeñas donde no se puede tener una vida cómoda. Estas condiciones para Engels van a ser terribles, ya que se da cuenta que estos mismos barrios son los barrios de los trabajadores de sus fábricas y fábricas como las que él es propietario, lo que le va a llevar a la conclusión de una comparación entre esclavos y trabajadores. Para él, mientras los esclavos se venden de por vida, los trabajadores se venden día a día. Para él, esta situación creaba una necesidad para llegar a una reforma social mediante la cual las máquinas ya no fueran trabajadas por ellos, sino más bien trabajaran para ellos. Para 1843, después de que Engels ya ha obtenido toda su educación en las calles y con la ayuda de libros de historia, política y economía inglesa, crea su folleto llamado Esbozo de una crítica de la economía política. Este informe, hecho en París y editado por Marx, este es el primer informe crítico hacia el capitalismo, en donde mencionaba que los que eran dueños de las máquinas creaban cierto caos, tanto económicos como sociales, lo que provocaba un ejercicio de sobreproducción, reducción de salarios, que a su vez creaban crisis sociales y conflictos entre clases. En dicho folleto se hablaba de que los progresos técnicos no facilitaban la vida del trabajador, al contrario, solo hacían que se incrementaran los beneficios de los dueños. En dicho sistema lleno de beneficios capitalistas, solo dependía de las pérdidas del obrero. Para 1844 surge el encuentro entre Engels y Marx, que aunque por caminos separados, se había llegado a la misma conclusión de que la propaganda era la mejor forma de avanzar. Durante este tiempo empieza la creación de sus obras ya de manera conjunta. Una de ellas es la crítica de la crítica crítica, que iba dirigida hacia grupos hegelianos. Otra de ellas fue la ideología alemana, que es la primera ideología estructurada socialmente que hablaba sobre la religión y sistemas políticos, así como la publicación del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, este tratado político hecho por Engels y Marx, publicado en Londres en 1848. Este dicho tratado que le hacía frente a la burguesía y que apostaba todo por la clase trabajadora, sirvió para alimentar nuevas teorías con algunas variaciones, en donde sus ideas principales constaban de que la sociedad estaba enmarcada por el modo de producción, estaban integradas por el modelo socioeconómico. Entonces lo que el proletariado tenía que hacer era luchar por sus derechos mediante una revolución socioeconómica, donde se eliminarían las propiedades privadas y así se llegaría al fin del dominio del sistema burgués. El comunismo del que tanto hablaban Engels y Marx era un tipo de organización política, económica y social, en donde tenían el objetivo de colectivizar los medios de producción. La distribución de los medios de consumo serían en función de la necesidad de cada uno. Esta teoría comunista pretendía suprimir las clases sociales y sobre todo acabar con la sociedad capitalista. Dentro del comunismo se hablaba de un igualitarismo, que era valorar a los seres humanos todos por igual, así eliminando el privilegio y la discriminación. Dentro del comunismo se hablaba de una lucha de clases, que pretendía que el sistema de clases se tenía que suprimir porque sería la única forma de acabar con el conflicto social. En cuanto al trabajo, su repartición iba a ser en función de las necesidades y habilidades. Se tenía que eliminar la propiedad privada para que de esta manera la sociedad tomara la responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas. En conclusión, el comunismo nace para darle una solución a la opresión que estaban sufriendo diferentes sectores obreros europeos, de igual manera para confortar la colectividad dentro de la sociedad y darle fin al capitalismo.
Este sistema económico hecho por la burguesía que asfixiaba a la sociedad de ese momento. Otra de las obras de Engels es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, obra escrita en 1884, fundándose en el estudio de Morgan, La sociedad antigua, y en otros datos posteriores de la ciencia sobre las sociedades primitivas. Analiza los rasgos históricos esenciales del régimen social en la antigüedad. Muestra cómo se modifican las formas de matrimonio y de la familia en función del progreso económico de la sociedad, debido al desarrollo de la producción. El proceso de la descomposición del régimen de clanes en 3 pueblos, griegos, romanos y germanos, y las causas económicas de esa descomposición. Bajo el régimen de clanes no había propiedad privada, ni clases, ni Estado, pero el crecimiento de la productividad y la división del trabajo condujeron al nacimiento de intercambio de la propiedad privada, de la destrucción de clanes y a la formación de clases. De las clases sociales empiezan las contradicciones de clases que engendraron el Estado. Nace la necesidad de frenar antagonismos de clase, pero que al nacer en medio de conflictos, el Estado de la clase más poderosa y con la economía dominante que, ayudándolo, se convierte en la clase políticamente dominante. ¿Quién fue Rosa Luxemburgo? Una revolucionaria, una agitadora, una aguda polemista, una irreverente. Fue una dirigente política del proletariado mundial. Las guerras y las revoluciones marcaron su corta y apasionada vida. Rosa era mujer, judía, discapacitada, extranjera y revolucionaria. ¿Se imaginan lo difícil que fue para ella nacer en esa época? Nació en Polonia el 5 de marzo, en el seno de una familia pobre judía. 2 semanas antes de que naciera el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París, de 1871. A sus 16 años ya estaba sensibilizada por la opresión y la miseria que vivía su país y decidió comenzar a militar en el Partido Polaco Marxista. Perseguida por el zarismo ruso, inició su peregrinaje inmediatamente por Europa. Decidió empezar en Zúrich, Suiza, e ingresar a la universidad ahí, porque en su país estaba prohibido que las mujeres fueran a la universidad. En Suiza, conoció a los principales dirigentes socialistas que estaban exiliados, y al que fue su compañero durante gran parte de su vida, y con quien fundó el Partido Socialdemócrata Polaco, Leo Kochitz. Anticipando su gran capacidad dirigente, apenas a sus 22 años, se adhirió al Internacional, que era el partido internacional que componían todos los partidos socialdemócratas de la época. Con el tiempo, se convirtió en un miembro destacado del ala izquierda. A los 27 años, se trasladó a Alemania y ahí debió casarse por obligación para así poder obtener la ciudadanía. Cuando ingresó a la socialdemocracia alemana, que era el partido obrero marxista más grande e influyente del mundo, inició su desarrollo teórico y político, convirtiéndose en una de las dirigentes más jóvenes, algo muy disruptivo, porque la política era solo para los varones. En 1898 escribió el famoso folleto Reforma o Revolución,
donde polemiza con Bertheim, uno de los dirigentes más importantes de la socialdemocracia, que revisó la teoría marxista proponiendo una reforma gradual y evolutiva del capitalismo. Rosa se niega rotundamente a esto y dice que las reformas solo podrán incorporarse a una estrategia revolucionaria, justamente subordinada a la revolución, y que en determinado momento de la lucha de clases, ésta podría formar un elemento de preparación de la revolución o su negación absoluta. Para Rosa, no había puntos medios. En diciembre de 1805, sale de la prisión donde estaba por haber pronunciado un discurso a los obreros alemanes a favor de la revolución rusa de ese año. Se fue a vivir a Varsovia, en donde estuvo en la clandestinidad, donde, a pesar de eso, desplegó una intensa actividad política incentivando a los obreros a un levantamiento general contra el gobierno y el orden, y también para que incorporaran a su movimiento a otras capas obreras como las mujeres. Rosa creía profundamente en la capacidad revolucionaria del proletariado en la huelga general de masas, donde el partido debía jugar un rol activo. ¿A qué se refiere exactamente Rosa? Al hecho de que la revolución puede ser solo conseguida por el levantamiento de las masas obreras y las masas más bajas, y que el partido debe tener el rol activo de incentivar a estas masas a la lucha, no mediante la transformación, sino mediante la revolución. Rosa incita a los obreros a unir a las mujeres en su lucha. Su confianza estaba depositada en las masas en acción frente al conservadurismo político de la socialdemocracia alemana, que estaba limitada al trabajo sindical y a la participación electoral, sin ligar estos trabajos en una perspectiva revolucionaria. Esto quiere decir que el Partido Socialdemócrata Alemán había entrado en una zona de confort en la que creían que bastaba con hacer sindicatos y hacer elecciones, pero no buscar la lucha armada. Con este espíritu independiente y audaz y una fuerte personalidad, Rosa también fue una pionera. A finales del siglo XIX, ella sabía cómo controlar su propia fertilidad y este conocimiento le permitió disfrutar de sus placeres íntimos y sus varios amores. Rosa se ganó el odio de la burguesía. La prensa la llamaba la polaca sangrienta y la mandaron a prisión varias veces. También tuvo que soportar el maltrato y la burla de los propios socialdemócratas, que la despreciaban por ser mujer y por ser el ala consecuente y revolucionaria de este partido. Fue aquí donde se vuelve amiga de la revolucionaria Clara Zetkin, dirigente de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, que propuso instaurar un día en homenaje a las mujeres, hoy, el 8 de marzo. En la Primera Guerra Mundial, fue la principal defensora del internacionalismo proletario. En 1914, se opuso a la votación de los créditos de guerra para que Alemania participara de esta, a contramano de lo que hicieron los 101 diputados de la socialdemocracia alemana, enviando a la carnicería imperialista a los trabajadores de su país y defendiendo los intereses de la burguesía en una guerra que era meramente imperialista. Militó fervientemente y denunció la traición del Partido Socialdemócrata. Su amiga Zetkin lanzó un llamamiento a las mujeres socialistas, convocando a la Tercera Conferencia Internacional. En marzo de 1916, donde se reunieron 70 socialistas mujeres de 8 países europeos. Ahí, la guerra imperialista fue condenada con la consigna de guerra a la guerra. Por ello, fueron encarceladas juntas y se les expulsó del Partido Socialdemócrata.
En este contexto de total hostilidad, Rosa organizó, junto con Karl Liebknecht, la fracción Espartaco dentro de su partido, que posteriormente daría origen al Partido Comunista Alemán, el primero de un país económicamente desarrollado. Desde la cárcel, Rosa apoyó a los bolcheviques durante la Revolución Rusa de 1917, criticando la estrategia reformista, dubitativa y cobarde de la socialdemocracia alemana. En 1918, con el fin de la guerra y la influencia rusa, estalló la revolución en Alemania. El proletariado más grande y organizado de Europa entró en escena y desató una imponente huelga general que paralizó las principales ciudades del país. Surgieron así consejos de obreros y soldados, como los soviets de Rusia, y Rosa fue liberada el 8 de noviembre de 1918 por la exigencia de los trabajadores que fueron a buscarla a la prisión. Pero no logró revertir el curso traidor de la socialdemocracia, que se hizo cargo del gobierno por debilidad del emperador. Abortó la revolución y le permitió a la burguesía fortalecerse para contraatacar. El 15 de enero de 1919, soldados alemanes de la socialdemocracia en el poder asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Un golpe decisivo al proletariado alemán y a la revolución mundial. Pero, como dijera Rosa, mañana la revolución se levantará nuevamente, haciendo sonar sus armas, y para terror suyo, proclamará con sonido de trompetas: fui, soy y seré.